programa de hoy, libre, sacerdote secuestrado en Nigeria es liberado por sus captores. No es un fracaso, el Papa defiende la reciente cita por los migrantes, despertó la conciencia sobre el problema migratorio. Millonaria deuda, congregación religiosa en Perú responde a denuncia y se compromete a pagar. No los choques, arzobispo de Venezuela pide diálogo a la oposición que elegirá candidato contra el chavismo. Más allá del Señor de los Anillos, a 50 años del aniversario de la muerte de Tolkien, recordamos el legado del escritor católico. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que luego de 4 días secuestrado por extorsionadores en Nigeria, fue liberado el padre Marcelinos Obioma Okide. Se encuentra bien de salud. Aquí lo hemos recibido con emoción por sus feligreses. En un comunicado, la diócesis de Enugu, al sudeste del país, agradeció a Dios por la liberación del joven sacerdote el jueves 21 de septiembre último por la noche. El padre Obioma Okide fue tomado cautivo el pasado 17 de septiembre cuando viajaba a su parroquia, Saint Mary Amofia Agu Afa, en el estado de Enugu. El padre Wilfred Chidi, canciller de la diócesis de Enugu, pidió en el comunicado la intercesión de la Virgen María por Nigeria, tras la creciente inseguridad. Este fin de semana culminó la cita en torno a las migraciones en Europa, impulsada por el Vaticano, llamada Encuentros del Mediterráneo. En el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco fue consultado sobre la eficacia de este evento para los migrantes que se viene realizando en los últimos 10 años, o si es un fracaso. Escuchemos la respuesta del Papa Francisco. Oggi c'è coscienza del problema migratorio. Hoy existe conciencia sobre el problema migratorio. Hay conciencia y también hay una conciencia de cómo es algo que ha llegado a un punto como una patata caliente que no se sabe cómo tomarla. Angela Merkel dijo una vez que esto se soluciona yendo a África y resolviendo en África, elevando el nivel de los pueblos africanos. Pero ha habido casos que son malos, casos muy malos, donde se devolvía a los inmigrantes como el ping-pong. Y sabemos que muchas veces acaban en campos de concentración, acaban peor que antes. He seguido la vida de un niño, Mahmoud, que intentaba salir de ahí porque se fue y al final se ahorcó. No lo logró porque no podía tolerar esta tortura. Yo les dije a ustedes que lean ese libro, hermanito. Las personas que vienen son primero vendidas, luego les quitan el dinero para pagar, después los obligan a llamar por teléfono a su familia para enviar más dinero, pero pobrecitos, es una vida terrible. He escuchado a uno que fue testigo cuando en la noche, al momento de abordar, alguien vio un barco tan sencillo, sin seguridad y no quiso abordar. Y un pum, la historia ha terminado. Es el reino del terror. Sufren no solo porque necesitan salir, sino porque allí reina el terror. Son esclavos y nosotros no podemos, sin ver las cosas, devolverlas como si fueran una pelota de ping-pong. Por eso repito que en principio los inmigrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si tú no puedes integrarlo en tu país, pero acompáñalo e intégralo en su país. Pero no lo dejes en manos de esta gente cruel que hacen la trata de personas. El problema de los migrantes es este, que nosotros los devolvamos y caigan en manos de estos desgraciados que tanto daño causan. Los venden, los explotan, la gente trata de salir. La gente cerca de uscire. Veamos ahora los detalles de la jornada del Papa Francisco en Marsella el sábado último. Durante la cita Encuentros del Mediterráneo cumplió con una serie de reuniones en torno a mejoras para la acogida de los migrantes que llegan a Europa, en especial desde África y Medio Oriente. La mañana del sábado, el Papa Francisco se reunió en privado con migrantes y abandonados en la casa de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Es sin duda un honor para nosotros contar con el Santo Padre y más aún porque ha elegido un lugar, un pequeño lugar que representa tanto. No eligió una catedral, eligió una iglesita, un lugar común donde venimos a comer. Más tarde, en el Palacio Faro,
El Santo Padre dijo que el puerto de Marsella debe volver a ser una puerta abierta para quienes se arriesgan en el mar para buscar una nueva vida. Tras ello, el Papa Francisco dialogó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La conversación se dio en circunstancias en las que el gobierno francés podría aprobar una ley de eutanasia. Horas más tarde, en rueda de prensa, el Santo Padre aclaró que el caso no fue tema de la conversación, pero recordó que en una oportunidad le dijo a Macron que con la vida no se juega ni al principio ni al final. Por la tarde, el Papa Francisco celebró la Santa Misa ante más de 50.000 personas. Era la primera vez en 500 años que un sumo pontífice celebra la Eucaristía en Marsella. Tengo lágrimas en los ojos, sí. Tan pronto como veo al Papa en televisión lloro. Es muy emotivo para mí. Me gusta mucho este Papa, es genial. Muy cercano a la gente y escucha mucho a los menos afortunados, a todos aquellos precisamente a los que no escuchamos. Su gran preocupación es precisamente por todos los inmigrantes. En su homilía, el Santo Padre dijo que Europa necesita la gracia de un nuevo salto de fe, de caridad y de esperanza. Mi consejo es involucrarse en las parroquias, ya lo estoy haciendo, y luego apoyar a los pueblos del Mediterráneo y apoyar la unificación de todos estos pueblos. Pasadas las 7 de la tarde, el Papa Francisco emprendió regreso a Roma. Ahora nos vamos hasta Perú. La congregación Pro Ecclesia Santa fue denunciada este fin de semana por una deuda de $1.200.000. Los religiosos reconocieron el hecho, se comprometieron a pagar lo adeudado. Aquí los detalles. Lima, Perú. Esta es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, templo que pertenece a la congregación Pro Ecclesia Santa en cuestión. Pro Ecclesia Santa es una congregación católica internacional presente en Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y España. En Perú se fundó en 1992. El empresario jubilado Fernando Reyes denunció este fin de semana en el canal Willax que Pro Ecclesia Santa le debe $1.200.000 por deuda impaga desde el 2017. Según documentos, Pro Ecclesia tenía plazo hasta el 2019 para saldar la deuda. En un comunicado, la congregación Pro Ecclesia Santa explicó que el anterior párroco, padre Piero Giachetti, con buena intención, decidió de manera individual tomar préstamos para apoyar el apostolado. Lamentablemente lo hizo sin comunicar a las autoridades superiores. Asimismo, mencionaron que al llegar la pandemia le fue difícil devolver los préstamos. En nuestra parroquia buscamos siempre actuar con la mayor integridad y responsabilidad ante la comunidad a la cual servimos. Por ello, tengan la seguridad de que nuestra parroquia honrará los préstamos asumidos dentro del marco de la ley. La congregación señaló que un grupo de profesionales trabaja un plan de acción y están recibiendo el apoyo de benefactores que creen en su misión. El expreso político Félix Madariaga describió la grave situación de los derechos humanos en su país ante presidentes y expresidentes de naciones de América Latina reunidos en Buenos Aires. El viernes último ante el Grupo Libertad y Democracia, fundado por expresidentes de derecha y centro-derecha, el opositor nicaragüense pidió a los políticos elevar la presión al régimen de Daniel Ortega para lograr la liberación de los presos políticos y encontrar una salida a la dictadura. Según Madariaga, el Grupo Libertad y Democracia se comprometió a trabajar en forma más coordinada para los casos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia. Se trató del segundo encuentro anual del grupo creado en marzo de este año. Entre los fundadores de esta iniciativa destacan Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, los expresidentes Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, Iván Duque, expresidente de Colombia, y Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Y en Venezuela hay un animado ambiente político ante el cambio de gobierno que se añora el próximo año. Al respecto, la Iglesia encontró una oportunidad para pronunciarse. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez.
En octubre, los partidos de oposición realizarán elecciones primarias para elegir al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. El cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas, se refirió al trascendental proceso durante su aniversario de ordenación episcopal. Y tiene que ser tolerante. En rueda de prensa, el cardenal Baltasar Porras pidió diálogo a los actores políticos para llegar a acuerdos que beneficien a los venezolanos. Exhortó a evitar el choque derecha-izquierda y apeló a que las elecciones sean la forma de saber lo que la gente quiere. El arzobispo de Caracas también resaltó el papel de la Iglesia en el difícil ambiente político en Venezuela, como mediadora y facilitadora para que los políticos dejen a un lado sus diferencias y encuentren soluciones para que los venezolanos puedan vivir mejor. En sus 40 años como obispo, los esfuerzos del cardenal Porras no se centran solo en lo político. También impulsa organizaciones como Coromoto 2020, un grupo de laicos que ofrece alimentos a los venezolanos necesitados. Coromoto 2020 no solo ayuda a cubrir necesidades materiales, también contribuye a que las familias cultiven virtudes con la guía espiritual de sacerdotes que participan en esta misión. Jessica Parra, educadora venezolana y encargada de recaudación de fondos en Coromoto 2020, destacó el apoyo de Cáritas Venezuela y del arzobispo de Caracas, cardenal Baltasar Porras. A través de Cáritas pudimos hacer llegar la ayuda porque, la gente que mandaba ayuda no llegaba. El financiamiento es siempre uno de los retos más grandes. Al trabajar con la Iglesia Católica también garantizamos que no haya un negocio del asunto, también que realmente llegue la ayuda al destino, o sea, lo que se dice se hace. Coromoto 2020 también ayuda en la educación escolar. En Venezuela, una serie de escuelas públicas solo tienen clases un par de veces a la semana. Para llenar ese vacío, la organización tiene una alianza con la Universidad Católica Andrés Bello. Queremos abarcar o formar al profesor para que esto tenga un efecto cascada sobre los niños. Queremos de alguna manera motivarlos a que pueden obviamente obtener una formación mucho más innovadora. Desde el año 2020, la organización informa que viene ayudando a más de 90.000 familias venezolanas. Puede apoyar a Coromoto 2020 desde cualquier parte del mundo con un donativo en www.coromoto2020.com. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. En Chile, el Pleno del Consejo Constitucional, el órgano encargado de discutir y aprobar una nueva propuesta de constitución política para el país, aprobó este miércoles último una iniciativa de los partidos Partido Republicano y Chile Vamos, que protege la vida de quien está por nacer. La norma podría suponer la derogación de la actual ley del aborto en Chile si el texto constitucional recibe el apoyo popular en el referéndum de diciembre de este año. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte, dice la enmienda aprobada con 33 votos a favor y 17 en contra. El vicepresidente del Consejo, Aldo Valle, señaló que al utilizar la palabra quién, se reafirma el principio de que todo ser humano es persona y con ello se pretende abrir la puerta para una posible invalidación constitucional de la ley de aborto. México es uno de los países que está dentro del llamado Cinturón de Fuego, zona con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Hace poco la Iglesia recordó esta circunstancia para un llamado especial. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Este 19 de septiembre, día en el que se conmemora a las víctimas del terremoto que ocurrió en México en 1985, en 2017 y en 2022, la Iglesia Católica se unió en oración para pedir fortaleza y también consuelo a todos los afectados. De acuerdo a cifras del gobierno mexicano, más de 6.000 personas perdieron la vida y alrededor de 150.000 resultaron damnificadas por esta catástrofe que se presentó el mismo día de diferente año. Ante ello, el episcopado mexicano le pide al Señor que en su infinita bondad conceda descanso eterno a aquellos que perdieron la vida en estos trágicos eventos y brinde consuelo a las familias. De la misma forma, los obispos aprovecharon para mencionar que su corazón está con todas aquellas víctimas de cualquier desastre natural que haya acontecido en el país. Alentaron a los afectados a elevar sus corazones en oración y plegaria a Dios, pero sobre todo a la Virgen de Guadalupe, pues es la patrona de México y aseguraron ella ha sido testigo de la fortaleza y resiliencia del pueblo mexicano
a lo largo de los siglos. Hacemos una pausa y al volver, más allá del Señor de los Anillos, a 50 años del aniversario de la muerte de Tolkien, recordamos el legado del escritor católico. Además, hoy es la fiesta del franciscano Carlos de Cesea, a quien Cristo traspasó el corazón. Le contamos más. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En otras noticias, en Estados Unidos no existen políticas federales que garanticen la licencia de maternidad para las nuevas madres. El tiempo y el salario que recibe una mujer varían según el estado y la organización. Think Catholic, una empresa de medios dedicada a las mujeres católicas, publicó un informe en 2022 que demuestra que muy pocas diócesis en Estados Unidos ofrecen una licencia de maternidad integral. La periodista a cargo de la investigación explicó el caso en EWTN Pro-Life Weekly. Escuchemos. Ojalá me sorprendiera que el número de diócesis que ofrecen 12 semanas completas de licencia de maternidad retribuida fuera tan bajo. Solo eran 4 en el momento en que hicimos este informe. Esto se hizo en marzo de 2022, es decir, casi un año y medio atrás. Desde entonces, una diócesis, la diócesis de Denver, ha actualizado la licencia a 60 días, lo que equivale a 12 semanas de permiso totalmente remunerado para las madres en su diócesis. Así que solo se ha añadido una diócesis más a nuestro reporte. Ahora son 5 las diócesis en las que tenemos constancia que ofrecen 12 semanas de permiso totalmente retribuido a las madres. Creo que 2 cosas fueron sorprendentes. Una, debería sorprender que tan pocas diócesis católicas den a las mujeres este permiso. Otra cosa sorprendente es que 1 de 4 mujeres vuelve al trabajo 2 semanas después de dar a luz. Algo de lo que hemos hablado como equipo y en el informe es de la realidad médica del parto y de que esas 12 semanas después del nacimiento están empezando a convertirse en el 4º trimestre, una expresión que los ginecólogos y obstetras están utilizando para indicar que no basta con tener un hijo y que éste pueda sobrevivir por sí solo. Tienes que ocuparte de criarlo y cuidarlo. Y ese es un momento muy importante. El 2 de septiembre pasado se conmemoró el 50 aniversario de la muerte del autor católico J.R.R. Tolkien. Para saber más de cómo su fe católica impactó en su vida y en su obra, estamos con Joseph Pearce. Él es un experto sobre J.R.R. Tolkien y hablará con nosotros el día de hoy. My pleasure. Thanks for having me. Joseph, por favor, dinos cómo la fe católica de Tolkien impactó su propia vida personal para comenzar. Tolkien fue un católico practicante toda la vida. Fue recibido en la iglesia cuando era niño, cuando tenía 8 años, cuando su madre se convirtió a la fe, y fue católico durante toda su vida. Declaró explícitamente que sus obras eran muy católicas. ¿Podría decirnos, por favor, cómo esta fe católica se refleja en sus obras? Tolkien dijo, y lo estoy citando directamente aquí, El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra fundamentalmente religiosa y católica. Si eso es lo que dijo el propio Tolkien, entonces obviamente tenemos que tomarle la palabra y tomar esa dimensión católica muy en serio. Hay múltiples maneras en que El Señor de los Anillos es una obra católica. Hay personajes que representan figuras de Cristo de varias maneras. Hay personajes que nos representan a nosotros mismos, nos muestran como personas humanas de ciertas maneras, pero lo más importante, Tolkien nos muestra al destruir el anillo el 25 de marzo, que el anillo es sinónimo de pecado, y permítanme explicarlo brevemente. El 25 de marzo es por supuesto la fiesta de la Anunciación, la fecha en que el Verbo se hace carne, en la que Dios se hace hombre, pero también es, según la tradición, la fecha histórica de la crucifixión. Nosotros, por supuesto, celebramos el Viernes Santo en una fecha diferente cada año, porque es una fiesta movible, pero el evento histórico de la crucifixión ocurrió en una fecha particular y, según la tradición, es también el 25 de marzo. Así que el 25 de marzo es una fecha crucial, tanto la fecha de la encarnación como la fecha de la crucifixión. Entonces, por supuesto, el Verbo que se hace carne y luego muere por nosotros, junto con la resurrección, representa nuestra redención. Así es que el anillo es destruido en esa fecha específica. Así es que el pecado es destruido en esa fecha específica. Y así es que el anillo puede ser visto como sinónimo de pecado.
¿Qué nos podría decir sobre un cuento encantador, escatológico, una autobiografía espiritual que Tolkien escribió, Hoja de Nigel? Es una obra maravillosa. Es una historia corta de solo unas 30 páginas, por lo que es muy rápida de leer, como fue muy rápida de escribir por Tolkien. Es la visión del deber de cualquiera, un artista en particular, de usar sus dones creados en conformidad y en relación con el mandamiento de amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo, los dos grandes mandamientos. Y es esta gran visión de la vida después de la muerte, donde se nos muestra que todo lo que es verdaderamente bueno, hermoso y verdadero en esta vida se perfecciona en el cielo. Sabemos que Tolkien tuvo una gran influencia en la conversión de C.S. Lewis al cristianismo. C.S. Lewis es el autor, por supuesto, de las Crónicas de Narnia y de muchas obras de apologética cristiana. ¿Podría decirnos algo al respecto? Tolkien fue probablemente la influencia singular más importante en la conversión de C.S. Lewis. Y la conversión de Lewis al cristianismo se produjo después de lo que Lewis llamó una larga charla nocturna en septiembre de 1931, cuando Tolkien y Lewis estaban discutiendo mitos, historias. Y Lewis dijo: pero los mitos son mentiras y por lo tanto inútiles, aunque estén cubiertos de plata. En otras palabras, que los mitos son mentiras hermosas y nos pueden gustar porque son hermosos, pero como no nos dicen la verdad, no tienen ningún valor real. Y Tolkien dijo, por el contrario, que los mitos, en otras palabras las historias, son el medio por el cual se transmiten verdades. Podemos pensar tal vez en la historia de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, la fundación de la Iglesia. También podemos pensar tal vez en las parábolas, como el Buen Samaritano, como una obra de ficción. El Buen Samaritano es un producto de la imaginación de nuestro Señor, pero de cómo las historias transmiten grandes verdades. Y así Tolkien, al transmitir a Lewis lo que yo llamo su filosofía del mito, su amor por la sabiduría que se encuentra en el poder de la historia, convirtió a Lewis a una comprensión cristiana de la realidad, que Tolkien llamó cristianismo, el mito verdadero, es decir, la verdadera historia, el mito que realmente sucedió, la verdadera historia que realmente sucedió, no solo en la página escrita o en el escenario, sino en la historia. Dios nos cuenta su historia no con palabras, sino con hechos históricos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Joseph. My pleasure. Thanks so much for having me. Con banderas arcoíris y carteles de colores llenaron la plaza frente a la Catedral Alemana de Colonia, alrededor de 400 personas montando una liturgia católica de bendición a parejas con atracción al mismo sexo o casadas en segundas nupcias. Según medios alemanes, esta concentración fue en respuesta a la reprimenda oficial que recibió un sacerdote que impulsa este tipo de bendiciones contrarias a lo que manda el magisterio de la Iglesia. A la celebración se sumaron también sacerdotes de otras diócesis. La liturgia tuvo por lema todo lo que necesitas es amor. En la misma plaza, otro grupo protestó contra esta celebración según Katholisch.de. Este encuentro coincidió con el aniversario de la toma de posesión como arzobispo del cardenal Rainer Maria Belki, firme defensor de la doctrina. ¿Sabía usted que en España hay 71 capillas de adoración perpetua y muy pronto se alcanzará la número 72? La adoración eucarística perpetua es la exposición del Santísimo las 24 horas del día, todo el año, en un lugar exclusivo para ello. Detrás de la creación de estas capillas en España están los Misioneros de la Santísima Eucaristía, una asociación clerical pública de derecho diocesano que tiene por carisma la promoción, organización y fundación de la adoración perpetua en las parroquias y en las diócesis alrededor del mundo, según Religión en Libertad. Decía la Madre Teresa de Calcuta que cada hora de adoración hace que nuestra alma sea más radiante en el cielo. Si su parroquia desea establecer la adoración perpetua, puede escribir al correo aephispania@gmail.com. El exprefecto del Dicasterio del Culto Divino y los Sacramentos, cardenal Robert Sará, lamentó que el motu proprio, Tradiciones Custodes, que regula cuándo se puede realizar la celebración de las misas en latín, dañó la paz litúrgica que logró Benedicto XVI. En su reciente artículo La realidad inagotable, Joseph Ratzinger y la Sagrada Liturgia, el cardenal Sará dijo también que esto puede incluso ser una amenaza para la unidad de la Iglesia. Asimismo, alertó que si hay un resurgimiento de las guerras litúrgicas posconciliares o si la gente simplemente va a otra parte en busca de la liturgia más antigua, estas medidas habrían resultado contraproducentes, lo cual ya está empezando a ocurrir.
Cada 25 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Carlos de Sesé, fraile franciscano italiano, uno de los mejores exponentes de la poesía y la mística del siglo XVII. La hermana Dina Silvera, religiosa franciscana misionera del Niño Jesús, nos cuenta más sobre este santo. San Carlos de Sesé nació en Italia, casi en el año 1600. La vocación de Carlos fue muy interesante porque nació a partir de una promesa. Ahí uno puede apreciar, ¿no?, cómo el Señor se vale de diferentes formas para llamar. San Carlos, después de haber abandonado los estudios, se dedicó al campo. De ahí, a partir de un incidente con unos bueyes, hizo la promesa: si salía con vida de este incidente, se haría religioso. Y ahí conoció a los hermanos franciscanos, entró a la orden franciscana como hermano y hizo su oficio como un hermano menor en la humildad, en la sencillez, desde la portería y en los diferentes encargos que él pudo obtener. Fue un personaje muy querido, a veces incomprendido, pero al final dejó un legado importante para la familia franciscana. San Carlos nos enseña muchísimo la humildad y la paciencia. Ya desde que ingresó a la orden no fue fácil, fue probado ya desde el inicio. Los superiores no lo comprendían porque veían a él quizás algo diferente a los demás, pero él, a partir de su humildad y obediencia, pudo manifestar, ¿no?, el servicio, la caridad hacia los hermanos y hacia los demás. A pesar de no haber estudiado, hizo varios escritos, ¿no?, de espiritualidad y de mística. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.